Bien amigos, 8 de la mañana ya con 7 minutos. Buenos días a todos los oyentes y seguidores de Frecuencia Deportiva. Hoy edición corresponde a hoy miércoles 28 de febrero del año 2024. Estamos saliendo en simultáneo por Radio Andahuaylas 106.5 FM y también por redes sociales, Facebook y YouTube como Frecuencia Deportiva Andahuaylas. Hoy estaremos con información importante como siempre a nivel internacional, nacional y sobre todo local. En el tema internacional, ayer se jugaron 3 partidos de la Copa Libertadores. 3 partidos para ya ir conociendo a los equipos que van clasificando a la tercera y última ronda. El equipo de Palestino de Chile le ganó 2-1 a Portuguesa de Venezuela y logró clasificar porque en el partido día también ganó por ese mismo marcador. Otro partido que terminó en penales fue el compromiso allá en Brasil, donde Bragantino empató con Águilas Doradas de Colombia. Empataron 0-0 y tuvieron que ir a los penales porque en el partido día también estuvieron con ese mismo marcador. Y en penales el equipo brasilero de Bragantino clasifica a la siguiente ronda. Mientras que el partido que hemos visto con mucha calma el día de ayer en horas de la noche 7:30 en el Estadio Nacional, con presencia de muy buena cantidad de hinchas, más de 30.000 espectadores, más o menos se calcula 35.000 espectadores que estuvieron presentes en el Estadio Nacional para buscar el milagro, la hazaña, hacer historia con el equipo de Sporting Cristal, pero lamentablemente el equipo de Sporting Cristal quedó eliminado, no en el partido de ayer, sino en el partido que jugó la semana pasada en Bolivia, en la Ciudad del Alto, porque en ese compromiso recordemos que la semana pasada perdió por 6-1, un marcador demasiado abultado, un marcador con muchísima diferencia de 5 goles, y era súper complicado poder hacer 6 goles. Y es más, el equipo de Sporting Cristal empezó perdiendo el compromiso el día de ayer y ya tenía el marcador en contra de 7-1. Imagínense, 7-1, remontar 7-1 era súper complicado. Pero aún así intentó, creo que el primer tiempo no estuvo de repente con la mentalidad de salir con todo a buscar hacer los goles necesarios en el primer tiempo para que el segundo tiempo con más calma seguir con ese objetivo. Pero lamentablemente no pudo y le ganó, es verdad, 3-1 otra vez apareció este jugador que es increíble, Cauteruccio, quien anotó los 3 goles. Los 3 goles del equipo de Cristal anotó el mismo delantero que en cada partido hace goles. Ya tiene 17 goles en 7 partidos. Tiene 4 hat-tricks, es decir, 3 goles en 4 partidos. Luego en 3 compromisos también 2 dobletes y 1 gol en un partido precisamente que hizo allá cuando jugaron en Bolivia. Así que quedó eliminado. La gente o los periodistas están analizando esta situación del equipo de Sporting Cristal que pierde una oportunidad, sobre todo un ingreso económico importantísimo, porque participar en una Copa Libertadores en una fase de grupos tiene otro aliciente, es decir, un incentivo económico importante. Más o menos por participar en la fase de grupos, donde hay 6 partidos, el equipo tiene un ingreso de más o menos $3 millones. Es sumamente importante. Pero Cristal y Melgar, que quedaron fuera de esta fase previa, que son la fase previa de la Copa Libertadores, ya no tendrán ese ingreso. Además de las taquillas. La Conmebol paga por el tema de la televisión una cantidad importante que estamos indicando y adicionalmente es el ingreso por taquilla. Si el equipo va avanzando a una siguiente fase, sigue teniendo mayores ingresos. En lo que es, amigos oyentes, la Liga 1, ayer también se hizo la presentación de Paulo Guerrero allá en Trujillo, con presencia de los estudiantes de la universidad, donde habló el señor César Acuña como presidente o como dueño, fundador de esta universidad. A Paulo Guerrero, hubo muchísimos niños, muchísimos jóvenes, y ya oficialmente está entrenando, y es posible que este sábado, en el partido que le toca jugar frente al equipo de Cusco Fútbol Club en Trujillo, podría debutar algunos minutos. Ya sabremos el día sábado. En lo que es la Liga 1, atención a la Liga 1, que se jugó, recordemos la fecha número 5, con el partido donde el equipo de los Chancas lamentablemente perdió, luego de ir ganando primer tiempo 1-0 frente a Cinciano. Ya se viene la fecha número 6, que comenzará el día de mañana. Mañana jueves 29 comienzan los partidos de la fecha número 6 allá en Sullana, Alianza Atlético frente a Deportivo Garcilaso.
Luego el viernes, ADT Alianza, Universitario de Huancayo el viernes. Y el equipo de los Chancas jugará el domingo, domingo 3 de marzo, jugará los Chancas C&C de local frente a Sport Boys. Un partido difícil, un partido complicado. Todos los partidos son complicados y difíciles, pero tiene que salir con todo, recuperarse de la derrota frente a Cienciano y también del otro partido que perdió en Lima frente a Cristal y frente a Boys, que en la tabla, que también estaremos repitiendo la tabla, analizando también las ubicaciones, el equipo de Boys tiene 6 puntos, igual que los Chancas, 6 puntos. Y los Chancas tienen que salir a ganar este compromiso para tener 3 puntos más que le permita mantenerse por lo menos a media tabla. Lo que tenemos que hacer es con el equipo, con el apoyo de la hinchada y de todos, es de que el equipo sume puntos de local. De visita siempre va a ser difícil. No es imposible, pero siempre complicado. Así que estaremos a la expectativa. El equipo hoy estará trabajando, ya debe estar comenzando los entrenamientos en Talavera. Está programado para las 8. Ya deben estar comenzando los trabajos en Talavera, en el estadio Talavera. Lamentablemente también las lluvias son demasiado intensas. Ayer llovió muchísimo, casi toda la noche. Desde cerca de las 6, 7 de la noche empezó a llover suavemente, pero como a las 8:30, 9, una torrencial lluvia. Por lo menos 3 horas bastante intenso, luego bajó un poco. Y eso también hace que las canchas no estén en buenas condiciones y el trabajo no sea normal. Pero ya el profesor Basadar seguramente se va a adaptar a esta situación y trabajará hoy, pensando ya en el partido del día domingo. Ya pasó el partido Cienciano, perdimos el partido, ya tenemos que enfocarnos, tenemos que ya concentrarnos en el partido frente a Boys. Después del partido con Boys, el equipo viajará hasta Trujillo, donde jugará con el equipo de Manucci, un partido que hay que buscar puntos, porque Manucci hasta el momento no está en un buen momento, o no está haciendo una buena campaña, solo tiene un punto. Se podría aprovechar esa situación. Luego jugará de local frente a Grau. Después de viajar a Trujillo, regresa a Andahuaylas para jugar con Grau y luego saldrá para jugar en Lima. Atención, ya se viene el partido acá en marzo frente al equipo de Alianza. Y después de ese partido en Lima con Alianza, volverá a Andahuaylas para jugar con Melgar y así terminar lo que será el torneo de apertura. La preocupación sigue de la afición es el tema del aeropuerto, que no hay ninguna información. El día domingo muchos hinchas llevaron sus carteles exigiendo el aeropuerto que se agilice para que se pueda viabilizar y evitar el gasto excesivo que está haciendo el equipo de los Chancas con su dirigencia de asumir los gastos de los equipos visitantes. Así que estaremos atentos. Antes de continuar, vamos a agradecer a nuestros auspiciadores que hacen posible las ediciones diarias de Frecuencia Deportiva. Estamos saliendo gracias a Pollos a la Brasa Don José. Pollos a la Brasa Don José. Disfruta del mejor pollo a la brasa, el riquísimo mostrito, alitas barbecue y mucho más. En el Jirón Los Cactus, esquina con la Avenida Malinas, al costado del Recreo Vista Alegre. Teléfono 955-767606 o al 959-362298 de Pollos a la Brasa Don José. También gracias al Recreo y Centro de Convenciones Vista Alegre. Atendemos todo tipo de eventos y ceremonias, matrimonios, 15 años, aniversarios y más. Además, en el mes de febrero, ven a disfrutar el riquísimo puchero los sábados y domingos. Y participa del sorteo de una camiseta, que vamos a informar para cuándo, original de los Chancas. Avenida Malinas, cuadra 3 Pochjota, a una cuadra del Hospital de Andahuaylas. Recreo y Centro de Convenciones Vista Alegre, en la Avenida Malinas, cuadra 3, teléfono 983-740419 o al 983-740420. También gracias a los amigos de Tortas Rodas. Tortas Rodas ofrece tortas para cumpleaños, matrimonios, 15 años, bautizos, graduaciones, baby shower, fiestas de promoción y para cualquier ocasión. Pasteles, bocaditos dulces y salados, cafetería, juguería y mucho más. Tortas Rodas, Avenida Martinelli 281, planta principal, Avenida Pedro Casafranca 126. Pedidos al 988-415241. Tortas Rodas. Mecánica de motos Romero. Atención, mecánica de motos Romero. Venta de motos TVC King, lineales, Songlink, Womber. Servicio técnico y repuestos originales para Bayac, TVC y otras marcas. Dirección de mecánica de motos Romero, Avenida Los Álamos 143. Teléfono celular WhatsApp 983-946887. Mecánica de motos Romero.
También gracias a Corporación Dexifar. Corporación Dexifar, somos una distribuidora farmacéutica y trabajamos con los mejores laboratorios. ¿Necesitas abastecer tu botica o farmacia? No dudes en contactarnos, realizamos envíos a nivel nacional. Calidad y garantía al mejor precio. Corporación Dexifar, calle Arboleda 106 en Santa Anita, pedidos al 934-467-479 o al 932-376936 de Corporación Dexifar. También gracias al doctor Omar Zulca, que regaló una entrada doble para el partido coscinciano, cirujano urólogo con formación internacional. Doctor Omar Zulca es un especialista andabalino altamente capacitado en cirugía mínimamente invasiva, cirugía láser y vasectomía sin bisturí. Trata problemas de próstata, piedras en los riñones y cáncer. Lo encuentras en Instagram y Facebook como el doctor Omar Zulca, urólogo. Teléfono WhatsApp para cualquier consulta y cualquier cita. Ahora está trabajando en Lima, pero muy pronto vendrán Andahuaylas también para hacer campañas. Llamando al 947-35-1339. Doctor Omar Zulca, cirujano urólogo andahuaylino. También gracias a Luminarias Eléctricas Briana. Luminarias Eléctricas Briana, venta de productos de electricidad, toma corrientes, interruptores, focos LED, cables Indeco y mucho más. Somos importadores y ofrecemos precios al por mayor y menor. Ubicados en la avenida Perú 680 frente a la mansión Casa Hotel, a pocos metros del Colegio Belén de Osme y Parra. También gracias a Farmacia Cristo Rey, que los espera en la avenida Andahuaylas 270, con medicamentos altamente garantizados. También el agente Interbank de Farmacia Cristo Rey para cualquier operación, retiros, depósitos, cobranza de remesas, pago de servicios, etc. En agente Interbank de Farmacia Cristo Rey siempre contamos con saldo para depósitos y retiros. Hablando de Farmacia Cristo Rey, se sigue vendiéndose las camisetas originales de los chancas para que puedan adquirir para ir el día domingo. Las personas que todavía no tienen, comprar camisetas originales y apoyar al equipo. Comprando camisetas alternativas o imitaciones, no apoyamos de ninguna manera al equipo de los chancas, que tiene muchos gastos en esta primera temporada en la Liga 1. También gracias a la mansión Casa Hotel, que lo espera en la avenida Perú 665. Reservaciones al 983-668864. La mansión Casa Hotel. Bien, amigos, continuamos con la información. Vamos a dar lectura a algunos comentarios que nos han llegado. Albercito Mesa Atequipe dice: profe, buen día. También para recomendar los recoge pelotas. Miedo y muerto de local, dice Evani Pérez Mancilla. Profe, buen día. Si Basalar pierde el domingo, tiene que renunciar, porque ese pata nunca dio la talla en primera. Otro comentario, Arovilca Santiago. Buenos días, profe. ¿Cuál es la novedad del refuerzo del volante central para los chancas? Hasta el momento no tenemos nada oficial. Tino Torres Palomino dice: saludos. Hubo varias entrevistas al caso del aeropuerto a los dirigentes y hasta donde entiendo ellos piden lo básico como posta médica, agua y desagüe. La pregunta es: ¿quién realiza esas obras? ¿El municipio o la regional? Lógicamente el gobierno regional, que tiene un presupuesto para todo el departamento, para toda la región. El municipio provincial de alguna forma podría apoyar de repente en los estudios, y también la misma municipalidad de José María Arguedas podría apoyar posiblemente en los diseños o en el estudio. Pero el financiamiento, el presupuesto tiene que ser del gobierno regional. Precisamente por eso la hinchada está exigiendo que el gobierno regional definitivamente solucione ese tema del terreno, haciendo las obras que va a ser en beneficio de esas comunidades. Y el gobierno regional tiene un presupuesto importante. Así que creo que una atinada pregunta de Tino Torres. Ever Medina dice: buen día, profe. Esperemos que Basalar salga a ganar ante Sport Boys, porque la verdad hay jugadores que están de más en el equipo. Y pedimos que Carabaño esté de titular. David Medina dice: señor Milciaes y André, muy buenos días. Ustedes como comunicadores tienen que insistir en el tema del aeropuerto, de lo contrario nos quedaremos sin futuro. También tenemos, vamos a ver otros comentarios. Dice Daniel QR: profe, ¿qué tal? ¿Alguna novedad de Copa Perú? Goten Rodríguez dice: profesor, buen día. Basalar dijo en conferencia que no le dejan entrenar en el Estadio de los Chancas. Es verdad, él dijo que solo le daban un día a la semana, pero tampoco la dirigencia ha emitido un comunicado indicando de que ellos presentaron un documento para que soliciten el uso del estadio, y que la municipalidad también debe responder a través de un documento si es que le niega los permisos para que se use el estadio.
Creo que es importante que el equipo de los Chancas trabaje por lo menos 2 a 3 veces antes de un partido, dependiendo de los días, porque a veces hay pocos días para el siguiente compromiso, como en este caso. El partido fue el día lunes, martes, que fue ayer, que normalmente los equipos descansan después de un partido intenso en las condiciones de la cancha. Hoy, miércoles, ya están trabajando en Talavera, el equipo de los Chancas. Podía ser de repente para el viernes, o de repente jueves y viernes, mañana y pasado podía tener 2 días, el día sábado ya trabajar algo suave y esperar el partido el domingo. Después, cuando viaje para jugar en Trujillo, que va a ser un sábado, regresarán domingo y dependiendo qué día se programa el partido con Grau, podría tener de repente mayor trabajo, mayores días en el Estadio de los Chancas, que también estamos de acuerdo. Y por último, el comentario de Sandro Marcial Ortiz. Se tiene que aprender a mantener los resultados con un equipo superior. No podemos jugar de igual a igual, teniendo el marcador a favor. Marcela Alarcón dice, saludos cordiales, Frecuencia Deportiva Andahuaylas, gracias por la transmisión. Saludos cordiales desde Puerto Maldonado. Un saludo para Marcial, que está en Puerto Maldonado, y para todos los andahuaylinos que están en esa ciudad y también a nivel nacional. Vamos ahora sí a lo que es el fútbol de la Copa Libertadores para luego ya ir en la segunda parte del programa, siendo 8 de la mañana ya con 23 minutos, al tema del equipo de los Chancas. Ayer, repetimos, se jugaron partidos importantes de Copa Libertadores. Palestino le ganó 2-1 a Portuguesa y clasificó. Palestinos de Chile, Portuguesa de Venezuela, clasificó a la tercera y última ronda. Mientras que el equipo de Bragantino, equipo brasilero, jugó de local frente al Águilas Doradas de Colombia, empataron 0-0. En el partido día también tuvieron este mismo resultado y al empatar 0-0 y no haber marcado ningún gol, fueron a la definición por penales. En los penales, el equipo de Bragantino le ganó 4-3. 4-3, clasificando a la tercera ronda. Y el partido que se jugó ayer en el Estadio Nacional, con presencia de una muy buena asistencia de hinchas de Cristal, estuvieron muy cerca de llenar el Estadio Nacional, que es bastante difícil. Más de 40.000 espectadores, por lo menos unos 35.000. Hinchas que estaban con sus camisetas alentando desde el minuto inicial al equipo de Sporting Cristal que puso el siguiente 11, el profesor Moreira. En el arco a Solís, en la defensa Lora, Chávez, Tábara, Pasquini. Medio campo, Casonati, Yotún, González, un poco más adelante Grimaldo, Cauterucio, y la novedad fue la inclusión de Ávila. Nadie lo tenía previsto de que Ávila podía arrancar, un jugador ya que ya es veterano, en realidad es uno de los jotitas, y ya después, en el partido, sobre todo en el segundo tiempo, ingresó Pretel, Alfaro, Castro, este juvenil Castro, Alarcón y Sosa. En el partido, desde el minuto inicial, el equipo de Cristal, como era lógico, fue a buscar el gol, pero siempre a su estilo, jugando en forma lateralizada, tratando de tener el control, pero el equipo de Always también se defendía muy bien, marcaba, corría, jugadores rápidos, y el partido más o menos hasta los 15 minutos era dominio de Cristal. Always no había llegado al arco de Solís, pero una jugada al minuto 15 más o menos, un ataque del equipo de Always y la defensa comete una falta muy cerca al área y el árbitro cobra tiro libre y el jugador Terrazas ejecuta el tiro libre, la barrera, había como 4 jugadores y Cauterucio era el primer jugador hacia el lado derecho. En el momento del disparo del tiro libre, un poco al saltar se abre, casi girando su cuerpo y deja un espacio que precisamente como para que pase la pelota entre Cauterucio y el otro jugador que estaba en la barrera, y la pelota pasa por ese espacio y cae en el gras cerca a la línea, muy cerca al parante izquierdo. Un disparo exacto, no le da opción a Solís, que a pesar que se estira no logra alcanzar porque él se confía en la barrera. Todos los arqueros cuando arman su barrera siempre se van un poco más hacia el otro palo, porque se supone que la barrera cubre un buen porcentaje de ese sector. Pero como la pelota pasa casi por la altura del cuello de Cauterucio, golazo al minuto 16. 1-0 ganaba el equipo de Always en Lima y esto ya complicaba a Sporting Cristal. Era un baldazo de agua helada para los hinchas que estaban en el estadio y para todos los peruanos que estábamos viendo a través de la televisión, y los jugadores definitivamente también sentían este golpe porque ya habían perdido 6-1 allá en Bolivia. Y más este gol que le anotaba al minuto 16 eran 7-1. Y remontar ese marcador era cada vez complicado. Aún así, el equipo de Sporting Cristal empezó a tocar, empezó a llegar con los centros. Y al minuto 36, una jugada rápida
del sector de Oriente, un centro casi al área chica, donde Cauterucho estaba libre de marca. Y como Cauterucho es un cazagol, es un delantero que tiene ese olfato de gol, le viene la pelota y un cabezazo, sin saltar, anota el 1-1 minuto 36. Seguía buscando el equipo de Cristal para irse al descanso ganando el partido por lo menos un 2-1, pero el equipo de Always se defendía, incluso faltando poco para que termine el primer tiempo, Always Ready tuvo la oportunidad de anotar el segundo. Un error de Tábara en salida que le da al rival casi en el medio campo. Se viene con todo, lo supera al arquero Solís hacia un costado y en el disparo hacia el arco le sale mordido. No dispara con claridad, con comodidad, y la pelota va a la defensa que había corrido para cubrir esa zona y se falla el equipo de Always. Termina el primer tiempo 1-1. En el segundo tiempo, Cristal al minuto del segundo tiempo anota el 2-1. Precisamente Cauterucho aparece al minuto 46, un centro del sector occidente hacia el sector de oriente, creo que es Ávila el que pivotea, y la pelota se va casi al segundo palo, donde atropella con todo Cauterucho, anota el 2-1, minuto 46. Ya con ese gol había cierta esperanza de que el equipo de Cristal podría seguir sumando los goles que necesitaba, pero el equipo de Always también se defendía, hacía algunos contragolpes, se esforzaban, se iban un carretillazo, etcétera, para evitar que el equipo pueda construir. Aún así, al minuto 78 se produce otro gol. Minuto 78, un centro también de la derecha, centro pasado, y este jugador Cauterucho que tiene una ubicación exacta y la pelota le viene a la cabeza, un cabezazo de arriba hacia abajo hacia el segundo palo en forma cruzada, anota el tercer tanto, minuto 78. Ya faltaba poco, minuto 78, faltaba 12 minutos más los descuentos, intentó pero no lo consiguió. El equipo de Always se esforzó, hubo incluso algunos momentos que se perdía minutos, reclamaban los comandos técnicos al árbitro, incluso hubo tarjetas rojas, tarjetas amarillas, pero al final Sporting Cristal lamentablemente no le alcanzó. Y hay que decir que el equipo de Sporting Cristal pierde su clasificación en esta Copa Libertadores en el partido de ida, porque fue demasiado la diferencia de 6-1. Creo que ese partido pudo perder de repente 2-1, 3-1 máximo, pero el equipo quería descontar, quería tratar de anotar los goles allá en Bolivia, y cada vez que salía dejaba descubierto su defensa, venían los goles del equipo boliviano y al final fue determinante ese partido, 6-1. Además, expulsaron a los dos defensas centrales ya casi en los últimos minutos, cuando ya no era necesario arriesgar. Era de repente con el 3-1 cerrarse, tratar de que pase el tiempo, porque en la altura definitivamente juega en contra de los equipos que están acostumbrados al llano. Y muchos, incluso comentaristas, indicaban que la altura no juega, pero sí juega indirectamente porque los equipos no tienen de repente la tranquilidad, la serenidad, la lucidez para jugar en esas condiciones. Además era en horas de la noche. Pero ya fue, el equipo de Sporting Cristal quedó fuera de competencia, tendrá que enfocarse y concentrarse en el campeonato de la Liga 1. Lo mismo que Melgar, que recordemos que hace algunos días también quedó eliminado con un equipo de Bolivia. Acá la conclusión es de que Bolivia, a nivel internacional, a nivel de clubes, en este momento está mejor que los peruanos. Se ha demostrado con en estas dos llaves. Aurora eliminó a Melgar y Cristal fue eliminado por Always Ready, que vino a Andahuaylas, este equipo. Muchos no le daban importancia a este equipo boliviano, que va a ser fácil. Cristal al ritmo de entrenamiento debe superar, pero así es el fútbol. En el fútbol no hay que pensar que un equipo es menor o es débil. En el fútbol cualquier equipo puede ganar a cualquiera. No hay un equipo, digamos, que pueda ser fácil de ganar. Y esto se ha demostrado en este campeonato. Hoy también habrá más partidos para ir terminando, ir a la pausa. Hoy habrá 3 compromisos en Copa Libertadores. Nacional jugará frente a Puerto Cabello. Nacional ganó 2-0 y de local favorito a las 5. A las 7:30 jugará Botafogo, allá de Brasil, frente a Aurora, precisamente de Bolivia, que eliminó a Melgar. Estos equipos empataron en Bolivia. Creo que el equipo brasileño no tendrá problemas para superar al equipo boliviano. Y a las 7:30, Atlético Nacional jugará frente a Nacional. Nacional ganó 1-0, una diferencia de un gol es remontable. Ya en horas de la noche, a las 10 tendremos información cómo quedaron estos equipos y quiénes clasificaron. Y el día jueves, atención, el día jueves
que es mañana, terminan ya los partidos de la Copa Libertadores para tener ya a los 8 que clasificarán a la última tercera ronda, donde saldrán 4 que irán a la fase de grupos para el sorteo que será el día 18 de marzo. El día, repetimos, de mañana jueves jugará el Nacional con Sportivo Trinidense y Colo-Colo de Chile frente al Godoy Cruz de Argentina para terminar esta fase de grupos. En el tema de la Champions, atención, la próxima semana habrá partidos de vuelta de octavos de final. Bien amigos, son ya 8 de la mañana con 32 minutos. Vamos a la pausa comercial con Juan Carlos en estudios de Radio Andahuaylas, mientras nosotros vamos a leer algunos comentarios acá en nuestro programa. Adelante, Juan Carlos. Bien, vamos a ver si tenemos algunos comentarios. Acá dice Albercito Mesa Arequipa, dice el profesor Basala le cuesta mantener ganando el partido. Después también dice Wilfredo Rojas, profe y André, buenos días, felicitarle por su programa. Gracias a Wilfredo Rojas a Pérez. Tino Torres Palomino dice, Godoy está más loco por hacer su cutra con su creación del Pucllay en vez de que eso debería invertir en las obras de Winchos. Acá dice Arohuilca Santiago, mi pregunta es ¿por qué no lo invitan a los chancas al periquito Alexis Infanzón? Es un chico que podía acoplarse rápido y está en crecimiento. Es verdad que es un jugador marcador, jugador Infanzón, que de repente podría tener oportunidad en la reserva. Ojo que, de acuerdo a las últimas informaciones de la federación, sí va a haber torneo de reservas, pero para el torneo clausura. Incluso se está hablando de que de todos los equipos de la Liga 1, que son 18, va a haber un campeonato de reserva y los 6 mejores, ojo, que los 6 mejores del torneo de reservas jugarían el próximo año la Liga 3. La Liga 3 que estaremos comentando también hoy, que sería con 32 equipos. Así que, de todas maneras, va a haber torneo de reservas y creo que los jóvenes que tengan condiciones en todo el departamento y especialmente en Andahuaylas, que sigan entrenando, que sigan preparándose, porque de todas maneras va a convocar el equipo de los Chancas porque la federación va a exigir el campeonato de reserva, pero para la segunda parte del año, que será posiblemente a partir de julio o agosto, donde se va a realizar. También dice acá a Wilmor Juárez Herbas, profe, ¿alguna novedad de los Chancas? Lamentablemente no tenemos ninguna novedad en relación a contrataciones, porque el día lunes se cerró el libro de pases, pero los equipos pueden presentar antes de que se cierre el libro de pases, que es a las 12 de la noche, una lista de buena fe. Una lista de buena fe, ya después, posteriormente, se puede regularizar su contrato y anunciar oficialmente. Hemos consultado a los dirigentes de los Chancas, pero no hay ninguna información. Parece que de repente no hay tampoco presupuesto, porque hacer una contratación es un presupuesto importante, porque hay que pagarle mensualmente y son cantidades fuertes que ganan los jugadores. Son futbolistas profesionales, que su trabajo es jugar fútbol y es una actividad remunerada. Así que estaremos a la expectativa sobre este tema. Bien, estamos a la espera, ya posiblemente ya estemos por regresar en Radio Andahuaylas. Si no es así, continuamos ya con la Liga 1. Vamos a ver si no tenemos el retorno. Lamentablemente, Andrés ha salido un ratito. Estamos solos, pero vamos a ir ya con lo que es la Liga 1. Recordar rápidamente los resultados de la fecha número 5. La fecha número 5 que se jugó desde la semana pasada con los siguientes resultados. Ya son 8 de la mañana con 35 minutos. Estamos saliendo en simultáneo con Radio Andahuaylas 106.5 FM por redes sociales con Frecuencia Deportiva Andahuaylas, tanto en Facebook como en YouTube. Agradecemos que compartan nuestra publicación para que llegue a mayor cantidad. También se suscriban en YouTube, pongan el like, el me gusta correspondiente para nosotros seguir creciendo, seguir mejorando en equipo, seguir haciendo más contenido. De repente invitar también a algunos colegas que puedan apoyar para tener otra opinión, porque siempre sobre el fútbol hay muchísimas versiones. Cada uno ve desde su óptica. Bien amigos, 8:36, continuamos con Frecuencia Deportiva. Vamos a lo que es ya la Liga 1. La Liga 1, mucha atención, se jugó la fecha número 4. Hay otro comentario que antes de ir a la Liga 1. Daniel QR dice, profe, sinceramente vamos a pelear la baja con este equipo que tenemos. Creo que sería demasiado triste que bajemos este año. Es necesario tomar medidas y esperemos que haya refuerzos. Felizmente hay varios equipos que están debajo de nosotros en la tabla, pero en los 2 partidos nos pueden alcanzar. Es verdad. Aimer Jopa dice, señor Milcea, buenos días. ¿Qué novedades con las nuevas contrataciones? Porque no tenemos delanteros, seamos realistas.
Albercito Mesa dice, todos los andavelinos deberíamos consumir la cerveza purimeña para apoyar al equipo. También es una forma indirecta de apoyar. Comprando camisetas originales, asistiendo al estadio, comprando la cerveza que en realidad es la marca que auspicia al equipo, también colchones el Cisne y otros, que a propósito New Athletic, la empresa que confecciona las camisetas, los polos, los buzos, todo ya va a aperturar en estos días una tienda en Andahuaylas. Ya estaremos anunciando cuando nos llegue la invitación formal. Vamos ahora sí a lo que es el fútbol profesional. Liga 1, repetimos la fecha número 5, se jugó desde la semana pasada con los siguientes resultados, solo en resumen. Sport Huancayo le ganó 4-0 a Alianza Atlético de Sullana. Sport Boys, nuestro próximo rival, le ganó 3-0 a Cusco, con goles de Pablo Bueno, Brandon Palacios y Cristian Carvajal. UTC, jugando en Cajabamba, empató con Universitario 0-0, mientras que el equipo de Carlos Amanucci perdió de local frente a Sporting Cristal 4-0. Atlético Grau de Piura, jugando en Sullana, empató con ADT 2-2. Alianza, que perdió 1-0 con Comerciantes Unidos en Villa El Salvador, ganó 5-1, mientras que Deportivo Garcilaso sumó sus 3 primeros puntos jugando en Cusco, le ganó 2-0 a César Vallejo de Trujillo. Y el partido que ya en breve también seguiremos comentando, los Chancas jugando de local perdió con Cinciano 2-1, y la tabla hasta la fecha número 5 primeras fechas que se jugó en el campeonato del torneo de apertura. Primero está Cristal con 13, segundo Sport Huancayo con 13, tercero Universitario con 13, los 3 equipos con el mismo puntaje. La ubicación es por el tema de la diferencia de goles. Cristal, Huancayo, Universitario con 13. Luego en el cuarto lugar Alianza con 12. Quinto Cinciano, gracias a su triunfo del lunes, está con 11 puntos en el quinto lugar. Sexto UTC con 8. Séptimo Comerciantes Unidos con 7. Octavo Cusco Fútbol Club con 7. Noveno Sport Boys, próximo rival de los Chancas, con 6 puntos. Décimo Grau con 6. Puesto 11, los Chancas C y C de Andahuaylas con 6 puntos. Estamos en el puesto 11, pero compartiendo con 4 equipos con 6 puntos. Tanto Boys, Grau, los Chancas y Melgar tienen 6 puntos. Precisamente Melgar puesto 12 por el tema de la diferencia de goles. Puesto 13 ADT con 5. Puesto 14 Alianza Atlético de Sullana con 4. Puesto 15 Vallejo con 4. Puesto 16 Deportivo Garcilaso con 3. Puesto 17 Comercio con 1. Y puesto 18 último el equipo de Carlos Amanucci con 1 punto. Si vemos la tabla, equipos como Comercio y Manucci son los que hasta el momento no han ganado ningún partido, solo un empate. Pero Garcilaso va a empezar a mejorar. Garcilaso tiene un buen equipo y jugando en Cusco siempre va a ser complicado. En los primeros 4 partidos este equipo no había sumado ningún punto, porque también en cada compromiso lo expulsaron a jugadores, incluso al arquero. Así que va a mejorar, también Vallejo va a mejorar, Melgar va a mejorar, y ADT también posiblemente con algunas contrataciones como Beto da Silva. Así que el equipo de los Chancas tiene que sumar puntos de local. Y es urgente que este domingo el equipo sume 3 puntos para hacer 9 y mantenerse por lo menos a media tabla, para tener ese colchón de puntos y jugar los partidos que se vienen luego frente a Manucci, que también podríamos lograr por lo menos un empate allá en Trujillo. La fecha número 6, atención, se jugará a partir del día de mañana. Mañana jueves 29 se jugará el primer partido de la fecha número 6. En Sullana, 2:45, jugará Alianza Atlético frente al equipo de Deportivo Garcilaso. Sullana de todas maneras favorito por el tema del clima, pero Garcilaso va a ser un buen partido. Será 2:45 el día de mañana jueves. El día viernes 2 partidazos. Atención, el día viernes a las 3 de la tarde en Tarma, el equipo de ADT jugará de local frente a Alianza Lima. ADT, allá en Tarma, que es una ciudad parecida a Andahuaylas, tiene de todas maneras el favoritismo de la localía. Alianza seguramente va a ir también a tratar de sumar puntos. Y veremos a Alianza su primera salida a la altura. Veremos cómo está la parte física de Alianza, que ha trabajado intensamente en la pretemporada. Vamos a ver si van a correr en ese partido, cómo planteará el director técnico. Y a las 8 el viernes un partidazo. El viernes a las 8:30 un partidazo en el Estadio Monumental, donde la tribuna norte no será habilitada. Solo habrá 3 tribunas, Oriente, Occidente y Sur. Recordemos que el Estado ha prohibido o ha castigado a estos 2 equipos. Ya Alianza pagó esa sanción al no usar la tribuna sur en el partido en Villa El Salvador frente a Comerciantes Unidos,
mientras que Universitario este viernes no podrá utilizar esa tribuna y jugará con Huancayo. Y en la parte deportiva va a ser un partido súper interesante. ¿Por qué? Porque ambos equipos llegan a este partido con 13 puntos. Si gana Universitario, se irá a 16, estará en la punta. Si gana Huancayo, también hará 16 y estará en la punta. Y estando atento al partido de Cristal que jugará más temprano. Cristal juega el sábado. El viernes este partido Universitario con Huancayo, y si hay empate, ambos quedarían con 14 y podrían ser alcanzados y superados por el mismo Alianza, si es que gana, por Cristal, que también podría ganar, y Cienciano mismo, porque Cienciano ya tiene 11, si gana hará 14. Así que será un partidazo el día viernes que veremos a través de Gol Perú Televisión Movistar. El sábado continuará la fecha número 6. A la 1:15 jugará Sporting Cristal frente a Grau. Cristal, después de su eliminación de la Copa Libertadores, seguramente se va a enfocar con todo para seguir sumando puntos y no perder los primeros lugares. Favorito frente al Grau el día sábado. A las 3:45 el sábado en Cajabamba, este partido también que se especulaba que podría jugarse en Cutervo, porque ya el gras sintético se ha cambiado en ese estadio, pero todavía no tiene el visto bueno de la federación. Mientras tanto, jugará allá en Cajabamba a 3:45 frente a Melgar. Otro partido el sábado a las 7 de la noche en Trujillo. Estadio Mansichi Vallejo jugará frente a Cusco Fútbol Club. Y atención, en este partido hay muchas probabilidades que el jugador Paolo Guerrero podría debutar algunos minutos frente a Cusco Fútbol Club. Depende ya de la parte física cómo está, la parte futbolística, y Roberto Mosquera, que es el entrenador, tomará la decisión. Primero si lo pone entre la lista de los 18 para ese partido. Eso se sabrá un día antes. Este partido será, repetimos, el sábado, 7 de la noche. El domingo, 2 partidos. El domingo a las 7 de la noche en Cusco, Cienciano frente a Manucci, donde Cienciano es favorito. Frente a Manucci, que no está en un buen momento, y aprovechando la altura y que Cienciano tiene buen equipo, creo que no va a tener problemas de sacar adelante este compromiso. Y el partido que nos interesa, el domingo 3 de marzo. Este domingo, en el Estadio de los Chancas, 3 de la tarde está programado el partido. Los Chancas CIC de Andahuaylas frente a Sport Boys. Partido importante que vamos a tocar en breve. Y el lunes a las 2 de la tarde en Tarapoto, se jugará el último partido de la fecha número 6, donde Unión Comercio tratará de sumar sus 3 primeros puntos de un triunfo, porque solo tiene un empate, frente a UTC, equipo que en la tabla, recordemos, UTC tiene 8, Unión Comercio tiene 1 punto. Esa es la fecha número 6 que se viene este fin de semana. Y hablando ya de los Chancas, reiterar de que hoy están trabajando en Talavera, después del día lunes de haber perdido este partido, que tuvimos la posibilidad de estar adelante, de asegurar de repente en el primer tiempo. Recordemos que hicimos el gol al minuto 19, gol de Marlon Ruiz Díaz, pero al minuto 28, lamentablemente falla solo dentro del área Oshiro Takeuchi, el disparo que sale por encima del travesaño. Esa era una posibilidad clarísima. Un pase de López dentro del área, se acomoda, incluso da un pase hacia adelante para poder hacer un disparo potente, pero lamentablemente no pudo hacer ese disparo hacia el arco y la pelota salió por encima al minuto 28. Porque si el equipo de los Chancas anotaba con Takeuchi, 2-0 era ya un resultado que daba cierta tranquilidad, por lo menos para el primer tiempo. También al minuto 45, una jugada por derecha donde siempre generamos mucho peligro con López. Vino un centro para Murialdo. Murialdo no dispara en primera y se pierde una clarísima oportunidad. Minuto 45, cuando ya estaba por terminar el primer tiempo. En el segundo tiempo, el equipo siciliano seguía insistiendo para buscar el empate y lamentablemente recordemos que a los 10 minutos un centro del jugador Romagnoli del sector izquierdo rechaza a Luján, la pelota se va por elevación, nadie lo marca a este jugador Garcés, al jugador ecuatoriano, quien en volea potente disparo a la mano derecha lo deja parado a Ferreira, que no podía hacer nada, y viene el empate. Luego ya el equipo seguía buscando la posibilidad de hacer el segundo, porque como local tenía la obligación de quedarse con los 3 puntos, pero descuidó un poco en la defensa, hizo los cambios, algunos cambios no respondieron, como el ingreso de Cox y de Ledesma, que no influyeron mucho en el partido. Incluso el jugador Cox, antes de que venga el 2-1, tuvo una clarísima oportunidad, un centro de López, que lo supera el defensa, y un cabezazo de este jugador Cox, que no fue al arco, fue fuera del arco, porque debió girar un poco más la cabeza, porque estaba sin marca. El defensa estaba un poco adelantado. Pero así es el fútbol, y lamentablemente perdió esa oportunidad, y vino luego del tiro de esquina a los minutos 35 del partido, en su segundo tiempo, minuto 80 del total, un tiro de esquina a nuestro favor,
del sector de Occidente, pero lamentablemente el equipo sale rápidamente, el equipo de Cienciano, viene el pase para Aldair Rodríguez, quien espera que este jugador Ayarza empiece a correr como una carrera de 100 metros, superando a Luján, y Palomino empezaba a retroceder, y Aldair Rodríguez espera que corra por la derecha el panameño Abdiel Ayarza, y le viene el pase por el callejón, se chocan tanto Luján como Rudy Palomino, y de eso aprovecha para sacar ventaja rápidamente este jugador que estaba entero. Imagínense, al minuto 80 del partido estaba con un físico, intacto, este jugador Ayarza. Se lo llevó a Ferreira, que hizo lo correcto, tratado de achicar, pero le puntea hacia un lado derecho, todavía había espacio, y sin arquero define a placer el jugador Ayarza, anotando el 2-1 definitivo, que fue el gol del triunfo. Y la hinchada, ya imagínense, del equipo cienciano que estaba en la tribuna norte, festejó a rabiar, mientras que los hinchas sandovallianos nos quedamos congelados, nos quedamos en silencio absoluto, porque ya faltaba muy poco y al final perdimos ese partido. Ahora hay que voltear la página y concentrarnos, como hemos indicado, en el partido del día domingo. El equipo ayer trabajó suavemente, seguramente en horas de la tarde. Hoy están trabajando a las 8 en Talavera. Hoy ya estamos miércoles, falta miércoles, jueves, viernes y sábado, 4 días, porque el partido es el domingo. Y también debe darse las facilidades para que en el Estadio de los Chancas trabaje el equipo. A mi sugerencia, o en mi opinión, sería mañana, jueves y viernes, 2 días. 2 días, jueves y viernes, de repente el viernes hacer su partido de práctica para definir el 11. Y en mi opinión debe arrancar el equipo que estaba jugando casi en los últimos partidos. En el arco, con Ferreira. En la defensa por izquierda, de todas maneras, Axel Chávez, porque no hay otro. Back centrales, Becerra con Gamarro o Luján, creo que eso ya dependerá del profesor Bacelar. Por derecha, de todas maneras, Marlon Ruiz Díaz. Es un jugador que es marcador derecho, pero ya tiene 3 goles. En 5 partidos, 3 goles. Mientras que otros que juegan más cerca al arco no tienen goles hasta el momento. En el medio campo, de todas maneras, Rudy Palomino, no hay otro de contención. Debe arrancar Diego Carabaño, en mi opinión personal. Y por izquierda debe haber Casquete. Por derecha debe ir Carlos López y Manzaneda, de todas maneras también apoyando por izquierda. Y como centro delantero, Alan Muriel. Ese sería mi equipo. Ferreira, Ruiz Díaz, Becerra, Gamarra, Chávez, Palomino, Carabaño, López, Casquete, Manzaneda y Muriel. Ese creo que es el equipo. Porque el equipo de Boys, de todas maneras, jugando acá en Andahuaylas, no va a ser como jugar en el Callao o en el Llano. Pero ojo que este equipo de Sport Boys le hizo buen partido a Cienciano. Le estuvo ganando allá en Cusco hace poco. Y hay que tener cuidado con los contragolpes, porque a veces cuando uno se va a buscar el gol, genera espacios o deja espacios libres. Y si hay jugadores rápidos, con buen pase, podría sorprender. Así que en eso tiene que trabajar el profesor. Va a salir también las definiciones, sobre todo en los centros. Deben hacer muchísimos centros con López por derecha y por izquierda, de repente Manzaneda o Casquete, para la cabeza de Murialdo o Ledesma, o también para Cox, que practique. Porque si el profesor Bacelar confía en Cox, seguramente lo va a seguir poniendo. Aunque nosotros le hemos preguntado por qué insistía, porque este jugador no está respondiendo a las expectativas. En 5 partidos no tiene ningún gol, siendo delantero y ha tenido varios minutos. Ledesma por lo menos hizo un gol. También Murialdo solo ha hecho un gol. Más goles tiene un marcador derecho, como es el jugador Marlon Ruiz Díaz. Así que todo eso tiene que mejorar el equipo en estos pocos días que tiene para trabajar, para preparar el partido del día domingo. En cuanto al público, hay que seguir comprando las entradas, aunque hemos visto que todavía no hay una página, o en la página de los Chancas no han publicado para que la gente pueda comprar en forma virtual las entradas para este domingo. Tampoco no se sabe el costo. Va a ser igual con Cienciano, va a ser un poco menos. Creo que debía bajar un poco menos, en mi opinión. Porque con Cienciano la entrada más cara era Occidente, 70 soles, entradas físicas, 70. 60 Oriente y 50 Norte en físicas. En virtuales sí fue un poco menos. Vamos a ver si podrías ingresar, Andrea, a Passline, si está ya habilitado la posibilidad. Todavía no, en Passline no hay nada. Parece que no hay nada. Hoy ojalá que ya se ponga. Y eso no debería pasar, ¿no? Ni bien termina el otro partido, ya deberían estar disponibles. Ya deben estar comprando, porque la idea es de que el estadio se llene, la idea es que el público apoye y que el equipo tenga el recurso económico, porque el avión ya está programado para que llegue el día sábado. El sábado 2 llega el vuelo y se irá inmediatamente y vuelve el día lunes para devolver al equipo de Boys a Lima. Esa es la forma.
y hay muchas personas que están viajando, apoyando de alguna forma al equipo con los $100 que están comprando las entradas. Vamos con los últimos comentarios, André, para qué dice nuestros seguidores de Frecuencia Deportiva. Wilmar Juárez dice, Techera tiene buen disparo de lejos Sí. y no tiene problemas de jugar en la altura, es verdad. Techera es un jugador muy peligroso. Javier Quispe, Techera nos va a bailar, dice. Tampoco, ¿no? Edison Cotarma, sería el 11 ideal, pero el DT va a probar otro 11 como de costumbre, dice. Santiago Arohuilca, profe, me pareció que el sistema de drenaje del estadio no estaría funcionando como debería. No funciona, así de simple. No existe el sistema de drenaje. No existe, es un engaño. Hay que ser objetivos porque se ha demostrado el día lunes. Y con las lluvias que están, ayer llovió, en la madrugada llovió, en este momento el estadio no se podría entrenar, debe estar igual. Porque ese día, solo para comentar, antes del partido en horas de la mañana, es decir, el lunes, el personal que trabaja en el municipio estuvo sacando con mangueras el agua. Pero como seguía lloviendo, no podían terminar. Ya después en la tarde felizmente soleó en algo, porque si el día era lluvioso todo el día, ya imagínense cómo hubiese sido el partido. Con otros comentarios Vamos a aprovechar de agradecer a nuestros auspiciadores, bien, ya siendo 8:53 de la mañana. Bien, estamos saliendo gracias a Pollos a la Brasa Don José, Girón Los Cactus, esquina con la Avenida Malinas, teléfono 955-767606. También gracias a Recreo y Centro de Convenciones Vista Alegre, que en este mes de febrero está con el riquísimo puchero, todos los sábados y domingos, llamando al teléfono 983-740419. También gracias a nuestros amigos de Tortas Rodas, en la avenida Martínez 281, planta principal, Pedro Casafranca 126, teléfono 988-41-5241, mecánica de motos Romero, que está en la avenida Los Álamos 143, teléfono 983-946887. También gracias a Ferretería Gutiérrez, artículos de ferretería en la avenida Andávila 140, Ferretería Gutiérrez. Gracias a Corporación de Exifar, pedidos para cualquier farmacia o botica, llamando al 934-467479. Sería importante que Corporación de Exifar mande su vendedor por lo menos una vez al mes, que pueda mandar el vendedor a Candabailas, porque hay muchos locales que se dedican a esta actividad. También gracias al doctor Omar Zulca, cualquier consulta al cirujano urologo al 947-35339. Gracias también a Luminarias Eléctricas Briana, que está en la avenida Perú 680 con artículos de eléctricos, tomacorrientes, interruptores, foco LED. Luminarias Eléctricas Briana, avenida Perú 680, frente a la mansión Casa Hotel. También gracias a Farmacia Cristo Rey, donde funciona el agente Interban, a la mansión Casa Hotel, reservaciones al 983-668864. Y atención, todavía quedan camisetas. Ya talla L no queda, en Farmacia Cristo Rey, camisetas originales de los Chancas. Tenemos la talla S, la talla M y la talla XL. Ya no tenemos la talla L, que debe estar llegando la próxima semana. Vamos ya al partidazo que se viene este domingo, donde los Chancas tienen que salir a ganar. Creo que no le queda otra opción. Tenemos que ganar este partido para sumar 9 y buscar en Trujillo en la siguiente fecha también sumar puntos, por lo menos un empate, porque luego jugaremos con Grau. Después de jugar con Grau de local, viajaremos a Lima para jugar con Alianza, que va a ser más o menos el 20 y tantos de marzo. Y luego vendrá Melgar acá a Andahuaylas, también va a ser un equipo difícil. Melgar, que juega en altura, jugando acá no va a tener ningún problema y va a ser un rival durísimo. A pesar que no está empezando bien esta temporada, ha perdido varios puntos, solo tiene 6 y ganando en los últimos instantes. Luego ya el equipo saldrá a jugar con los otros equipos y en la última fecha jugará con Universitario. En el tema del aeropuerto no hay nada. El día lunes había muchas pancartas exigiendo que el gobierno regional pueda definir el tema del saneamiento del terreno. Y hay muchos comentarios que indican que estarían solicitando postas médicas o colegios o proyectos de irrigación que ya debe tener conocimiento del gobierno regional. Y también las comunidades de Huinchos y Huancabamba deben pedir concretamente qué es lo que quieren o qué es la exigencia para que se pueda solucionar este tema y poder ya de una vez tener ese documento para que los terrenos estén saneados y que el Estado pueda invertir. Sería sumamente importante. Vamos con los últimos comentarios. Acá pregunta Alex Pérez Quispe. Profe, ¿cuántos descienden este año? De acuerdo a la información son 3. 3 equipos estarían descendiendo. Y es bastante, 3 de 18. Hay que tener mucho cuidado con ese tema. Para eso tenemos que sumar puntos de local, asegurar. Porque hay varios equipos de altura que nos van a jugar de igual a igual. Ya hemos superado, o ya hemos jugado con 2. A DT le ganamos, que es de altura, mientras con Cinciano perdimos. Nos falta que vengan los 2 equipos de Cusco. Garcilaso, que venga el Cusco Fútbol Club, los equipos de
Huancayo, es por Huancayo, los equipos de Cajamarca, tanto Comerciantes Unidos como UTC y Melgar. Son los equipos de altura que nos falta recibir en Andorra. Y vamos a aprovechar de repasar brevemente los últimos en la tabla y los principales, los que están arriba, ¿no? Los 5 de arriba que han sacado diferencia son Sporting Cristal con 13, Sport Huancayo Universitario también con 13, Alianza Lima con 12 y Cienciano con 11. Sí, ellos 5 son los que han el sacado pelotón de ventaja, arriba. el pelotón de arriba. Mientras que en los últimos lugares está Manucci, Comercio con 1, Garcilaso con 3, Vallejo con 4 y Alianza Atlético con 4. Serían los 5 equipos, pero Vallejo va a mejorar. Garcilaso también jugando de Cusco va a mejorar. Yo creo que Garcilaso y Vallejo van a salir de ese Van a salir lo mismo que Melgar. Creo que va a estar complicado por lo menos en esta primera parte. Va a ser Comercio, Manucci, Alianza Atlético de Ciana y de repente ADT si es que no suma puntos. Y los Chancas también, ¿no? Y los Chancas, si así no como sumamos, vamos, nos va a costar bastante. Si no sumamos de local, también estaremos en ese pelotón que tenemos que evitar. La dirigencia debía hacer el esfuerzo, que hasta el momento no hay ninguna información. El lunes se cerró el libro de pases, ya estamos miércoles, ya estamos cerca de las 9 de la mañana, no tenemos ningún dato si hay algún jugador que se ha inscrito de buena fe para poder reforzar, porque si no nos reforzamos definitivamente vamos a estar complicados en los últimos lugares. Vamos con ya la parte final. Los últimos comentarios. ¿Qué tenemos por acá? Dice Lucana, Huancayo está en buen momento, mucho cuidado. ¿Qué más? Diego Serrano, no puede ser que ADT se prestó a Beto da Silva y nosotros no nos reforcemos con ningún jugador. Hay que esperar todavía, de repente sí la dirigencia haya trabajado. Pero debe pronunciarse la dirigencia, creo que por lo menos para dar tranquilidad a la hinchada, por lo menos. Tal cual. Pedro García Reati ya estaba en Andahuaylas. Sería de momento lateral izquierdo. Y por ahí también decían a Cristian Mejía como volante de contención, jugador que fue parte de Santos Fútbol Club el año pasado. Creo que en el caso de Pedro Daniel García ya debe estar, porque como se ha ampliado el límite de jugadores en forma ilimitada, creo que si está acá ya es marcador izquierdo, debe estar. Pero no hay una información concreta. Diego Serrano también dice, el puesto de Basalar dependerá de este resultado. No sabemos qué dirá la dirigencia, porque tampoco se podía, por perder 2 partidos o 3 partidos seguidos, definitivamente ya va perdiendo confianza. Bueno, serían 2 partidos de local, ¿no? Porque el partido contra Cristal era un resultado esperable. Bien difícil. Pero haciendo la estadística global, serían, si es que pierde este partido con Boys, que nadie quiere, esperemos que no se dé, para eso tiene que trabajar en estos pocos días. Ya estamos miércoles, está trabajando en Talavera, sugerimos que trabajen el jueves y viernes en el Estadio de los Chancas, 2 días, para quedar concentrado el sábado y jugar el domingo, que será a las 3. Así que la invitación al público a seguir comprando las entradas una vez que se habiliten. No sabemos todavía exactamente para cuándo, seguramente en la noche ya tendremos esa información. Y si es anterior, en la tarde estaremos compartiendo la publicación a través de Facebook. Y también no se olviden de seguir comprando las camisetas. Todavía quedan camisetas en talla S, M y XL en Farmacia Cristo Rey, camisetas originales para apoyar al equipo. Recordemos que el día lunes había muchísimas personas en las inmediaciones del estadio, mucha gente que vino de Cusco, de Lima, a trabajar vendiendo las camisetas réplicas, y muchas personas han comprado, sobre todo en tallas de niños. Lamentablemente la empresa Niva Atlética no ha confeccionado todavía tallas para niños, y muchos han ido con sus hijos con su camiseta. Tampoco se podría pedir que ellos esperen la camiseta original, no se ve para cuándo. Bien, ya estamos en la parte. 9 en punto de la noche, vamos a ir cerrando el programa. Perdón, 9 en punto de la mañana. Así es. Vamos a ir cerrando el programa y ya nos vemos en la noche. Recuerden que hoy, 10 de la noche, salimos por Frecuencia Deportiva Andahuaylas, tanto en Facebook como en YouTube. Y hoy día vamos a tener la entrevista a Alexander Céspedes, un conocedor del deporte del ciclismo, del cross country, del downhill, y nos va a dar algunos alcances para que podamos conocer un poco más de este deporte que está en crecimiento, sobre todo acá en la región de Andahuaylas, Apurímac. Hay varios jóvenes talentos de Chicmo, de Andahuaylas, de otros distritos, de Uripa también, Uripa, Chincheros, y va a estar bueno a toda la gente que le guste el ciclismo que se pueda conectar en la noche. En la noche. También acá por último tenemos el comentario de Flora Evelyn Altamirano Moleno, que dice, escuché la entrevista a los dirigentes de Huancabamba, no se oponen al funcionamiento del aeropuerto, que hay desierto. No sabemos en qué medio se ha entrevistado y quién es el que dio la entrevista. Si es que es una autoridad, es el presidente de la comunidad o es el alcalde. Vamos a tratar de tener información. Lamentablemente son bien cerrados nuestros amigos de Huinchos y Huancabamba. Sería bueno que ellos envíen un pronunciamiento oficial para ver cuál es su posición.
en el tema del aeropuerto. Bien, amigos, siendo las 9 de la mañana con 1 minuto, y en la noche también estaremos tocando el tema de la Liga 2, donde muchos equipos se van reforzando. Ya falta poco, falta casi un mes, porque el 2 estaría empezando, y también la Liga 3, que el próximo año se estaría implementando con 32 equipos. Bien, amigos, gracias por su sintonía. Nos estamos escuchando y viendo en horas de la noche. Buenos días, permiso, hasta las 10.